Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está familia de la fe, querida iglesia, queridos amigos? Volvemos a tener este tiempo de barcas para poder ser edificados, para compartir algo que en este tiempo de cuarentena hemos incrementado más y es la iglesia en las casas. Ya vamos a tener alguna novedad respecto a esto. Pero antes de comenzar con la palabra, que podamos estar orando y pidiendo al Señor sabiduría en todo lo que vamos a estar diciendo y lo que vamos a estar escuchando de parte del Señor. Te invito a que puedas cerrar los ojos, como decimos, para no distraernos, para que nuestro pensamiento esté alineado en la voluntad del Señor. Por eso oramos. Y Señor, en esta hora queremos darte gracias por tu presencia, gracias darte por el Espíritu Santo que está habitando en nuestras vidas. Y Señor, que en este tiempo que estamos transitando de cuarentena, saber que la iglesia está funcionando en los hogares, en las casas, y que se está revelando tu voluntad, Señor, en cada familia, a través de la lectura de tu palabra, a través del tiempo de alabanza y de adoración que podemos tener contigo. Que este hábito de poder tener nuestros cultos en nuestros hogares no se pierda con el tiempo, sino al contrario, se pueda fortalecer y que terminado este tiempo de cuarentena en el cual podamos volver a los templos, la iglesia en los hogares, con las casas de paz o como le llamemos, Señor, pueda seguir funcionando. Que esto realmente sea un tiempo especial que podamos aprovechar. Que la familia reunida alrededor de tu presencia podamos ser edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos, lo pedimos. Amén. Bien, estamos hablando de un tiempo que ya llevamos de 3 meses de cuarentena en nuestra querida Argentina, en distintas provincias con la posibilidad de tener algunas aperturas, otras que no, pero algo que estamos visualizando es la posibilidad de que la iglesia pueda estar de una manera distinta a la que veníamos llevando hasta ahora, tener la iglesia en las casas. Sabemos que en la iglesia primitiva, o la primera iglesia, la del primer siglo, la iglesia no había edificios, sino que la iglesia como cuerpo de Cristo celebraba las reuniones y la cena del Señor en los hogares privados. Hoy en día se podrían llamar iglesias domésticas, pero vemos que en aquel tiempo los cristianos se consideraban la iglesia y no lo que es un edificio. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16-19 dice: las iglesias de Asia les envían saludos. Aquila y Priscila junto con la iglesia en su casa les envían muchos saludos en el Señor. Y si podemos ir recorriendo las distintas cartas que el apóstol Pablo está escribiendo a las distintas ciudades, en muchas de ellas encontramos que los saludos de las personas que estaban en las casas eran enviados, por ejemplo, a la iglesia de Colosas, a los que estaban en la Odisea, que era una ciudad que estaba cerca de Colosas. Y vemos cómo los saludos que se enviaban eran desde la iglesia que estaba en la casa. El concepto de iglesia fue después transferido a través de que la iglesia se unió junto con el Imperio Romano después del año 313 después de Cristo, allí con Constantino. Y entonces se unió el poder del imperio junto con el poder que tenía la iglesia. Pero antes eso no ocurría. Antes la iglesia era perseguida.
Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de personas que eran perseguidas. Después se introdujo el concepto arquitectónico de iglesia, de lo que es catedral, y ya vamos a ir viendo en el transcurso de esta charla cómo se fue desarrollando eso. Vemos que lo sagrado en esos lugares no provenía de la arquitectura, sino que se basaba en la presencia de los congregados. La asamblea local era el cuerpo de Cristo y allí se reunían para recibir el pan y el vino, como lo hemos podido contemplar el domingo pasado. Y en un libro de un hombre ya fallecido, Jerome Murphy O'Connor, que habla acerca de el Corinto de San Pablo, revela mucho de estas iglesias domésticas, llamémosle primitivas. Una de estas revelaciones que son más sorprendentes podríamos considerar el escaso número quizás de cristianos que podían llegar a tener o componer esta iglesia de Corinto, según el estudio de esta persona. Y vemos que Corinto fue una de las iglesias a las cuales el apóstol Pablo le escribió 2 cartas y tuvo que solucionar bastante situaciones conflictivas que se originaban, y parecería que Corinto hubiera sido una congregación muy grande, pero se supone que podían llegar 40, 50 personas. Y eso es debido a los descubrimientos arqueológicos que han sucedido allí en la ciudad de Corinto. Y justamente un examen de estos restos arquitectónicos añade mayor comprensión a lo que el apóstol Pablo quería compartir en sus cartas cuando querían celebrar lo que es la Eucaristía o la Cena del Señor. Y sabemos que era común en esos primeros tiempos de la iglesia que el contexto de cena más amplia se llamaba ágape o fiesta del amor. Y eso lo encontramos en el libro de Judas, en el versículo 12. Y está hablando acerca de los tiempos que se estaban viviendo y cómo se tergiversaban esas reuniones. Y dice, estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan su propio provecho. Y sigue el versículo. Y podemos entender de que 40, 50 personas quizás podían entrar en una casa allí en la ciudad de Corinto, y por lo menos se necesitarían 2 habitaciones para poder recibirlos a todos. Y según la tradición, la comida se servía en un lugar llamado triclinium, que era un comedor donde los invitados pasaban y podían estar en sofás bajos y allí podían comer. Pero ¿quiénes comían en ese lugar? Los que tenían mayor posición económica, los adinerados, los que podían estar en una posición alta en la sociedad. Y después, en el otro local estarían, que era el atrio, y estarían sentados en el piso, estaría comiendo la otra gente, los otros hermanos. Vemos cómo el apóstol Pablo allí en la carta de Corintios está haciendo un énfasis en que no estaban celebrando bien la cena del Señor, porque hacían diferencias entre el rico y el pobre, que después también convertían, como dice acá Judas, en parrandas, en borracheras y en situaciones aún peores, que no vamos a estar entrando en ese tema. Pero vemos que había gente que estaba privilegiada y gente que era de un nivel más secundario. Y el apóstol Pablo está hablando justamente para que estas fiestas del amor, el ágape, en las cuales había 2 habitaciones, y una era de mayor alcurnia y la otra era para los de segunda clase. Justamente ahí nos estaba manifestando el amor de Cristo y lo que estaban compartiendo, que era el pan y el vino, como lo hemos compartido el domingo pasado. Y vemos que Pablo asegura que en esas reuniones el hecho de que estuvieran algunos bien alimentados y se emborrachaban, otros pasaban hambre, y
vemos que la prueba del amor no había sido aprobada en esos casos. Vemos que a pesar de, podríamos decir, la conducta escandalosa de la iglesia de Éfeso, podemos estar agradecidos de contar con la respuesta que el apóstol Pablo les da y que también nos da una enseñanza allí para nosotros, y aprendemos también de lo que es la centralidad de la Cena del Señor y de las tradiciones que Pablo enseñó con respecto a las primeras comunidades de fe. Quiero compartirte dos frases que están relacionadas a este tema de la iglesia en las casas. Una por un tal señor Bruce, que dice: a algunas instituciones se les permite crecer hasta volverse tan antiguas y venerables que la idea de descartarlas resulta impensable y sacrílega. Y otra frase por John Howard Schroeder dice: toda la preocupación de la teología de la Reforma consistió en justificar la reestructuración de la iglesia organizada sin sacudir sus fundamentos. Creo que hoy día es común y corriente escuchar a los cristianos hablar y decir de ir a la iglesia, y también hablar acerca de un servicio religioso. Y resulta interesante que en el Nuevo Testamento no encontramos una frase de ir a la iglesia ni servicios que se realicen en la iglesia. Vemos que estas reuniones aparecieron después de la muerte de los apóstoles, y vemos que ellos no visualizaban a la iglesia como un lugar a donde ir, ni tampoco consideraban sus encuentros como servicios. Vemos que al leer el Nuevo Testamento con una mirada que intenta comprender la manera de cómo los cristianos primitivos se encontraban, encontramos 4 clases de reuniones que ellos podían tener. Primero eran los encuentros apostólicos, en el primer tiempo. Estas eran reuniones especiales donde los obreros apostólicos le predicaban a una audiencia interactiva. Vemos que los 12 apóstoles llevaban a cabo estas tareas en los atrios del templo en la época del nacimiento de la iglesia en Jerusalén. Allí lo encontramos en Hechos capítulo 5, del versículo 40 al 42. Y que Pablo llevó a cabo el mismo trabajo, ir a las reuniones en la escuela de Tirano cuando estableció la iglesia en Éfeso. Lo encontramos en Hechos capítulo 19, del 9 al 10 y del 20 al 27 al 31. Y las reuniones apostólicas muestran 2 características principales. Y una es que el obrero apostólico llevaba la mayor parte del ministerio. Y las otras, esas que no eran reuniones que eran ni fijas ni permanentes, sino que eran tan temporales y apuntaban a metas de largo plazo. La idea era equipar al cuerpo de Cristo, como dice Efesios capítulo 4, y allí desde el versículo 11 vemos que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de poder edificar el cuerpo de Cristo. El otro tipo de reunión que tenían los cristianos en el primer siglo eran reuniones también evangelísticas. Y por lo general el ámbito donde se desarrollaba esto eran los encuentros fuera del templo. Vemos que los apóstoles predicaban el evangelio en aquellos lugares donde eran frecuentados los no creyentes. Y vemos que en referencia a los judíos se juntaban en la sinagoga, como lo hacía Pablo en sus viajes misioneros, se juntaba allí, luego se juntaban al lado de un río donde estaba Lidia, recuerdo habiendo escuchado la palabra y ella es tocada por el Señor. Y en el mercado, en relación con los gentiles, estaban entre los lugares favoritos para evangelizar. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Y estos encuentros evangelísticos estaban planificados para poder iniciar una nueva
congregación, como sucedió en los viajes misioneros del apóstol Pablo, o para fortalecer también a una iglesia que ya estaba existente. Vemos también que hay un ejemplo allí en el libro de Hechos capítulo 8, versículo 5, una parte de este versículo dice que en el viaje de Felipe a Samaria encontramos este ejemplo de cómo a través de la persecución que sufrió la iglesia pudo establecerse en los hogares y en las casas el hecho de congregarse y que la iglesia estuviera viva. Vemos que también había muchos milagros, había muchas sanidades, y hay una frase que me llamó siempre poderosamente la atención en este capítulo 8, que había gozo, que había alegría en la ciudad. Y pensando en las persecuciones, también hay una iglesia que actualmente, o quizás en este siglo también, como sucedió en el siglo I con las catacumbas en Roma, donde los cristianos estaban ocultos porque perdían la vida, sino recuerdo las historias de mis abuelos, de mis padres, respecto a la persecución que el comunismo ejerció sobre los cristianos en la antigua Unión Soviética. Y allí encontramos otra frase, que es la iglesia subterránea. No es porque estaba bajo tierra, sino porque estaba escondida. Que es la misma iglesia que está en China también. En China hay dos clases de iglesia. Una que está abierta bajo la tutela del gobierno de China, y otra que es una iglesia que está escondida, que realmente puede predicar la verdad del Evangelio. La otra está sujeta a lo que el gobierno le diga y a la cantidad limitada de personas. Pero la iglesia subterránea en China es la que trae mayor crecimiento a esa nación. Y quizás en este tiempo la iglesia, si bien no ha sido subterránea, pero no se ha manifestado a través de la actividad en los templos. Pero como hemos compartido anteriormente, la iglesia es un organismo vivo y se ha mantenido en la actividad. Y ya hemos enunciado todo lo que la iglesia ha desarrollado en este tiempo. Pero la iglesia en las casas podía hacer esto también. Podía hacer reuniones evangelísticas, como en algún momento también lo hemos denominado casas de paz, donde oramos por algún vecino, algún compañero de trabajo, algún compañero de estudio, y a través de esa oración vemos los milagros y vemos cómo Dios está respondiendo a las oraciones. Otro tipo de reunión que había en la antigüedad era para la toma de decisiones. Y en ocasiones la iglesia necesitaba para reunirse y tomar decisiones importantes. Vemos allí en el libro de Hechos, en el capítulo 15, que hubo una reunión muy importante que se celebró en Jerusalén. Y la característica de estos encuentros es que todos participaban del proceso de la toma de decisiones. Y los apóstoles y ancianos allí estaban jugando un rol muy importante. Pero también las reuniones de la iglesia eran encuentros que podían ser semanales, e inclusive cuando el apóstol Pablo le escribe a Corinto en el capítulo 16, dice que en el primer día de la semana, esto era el domingo, cada uno pueda estar llevando de lo que ha sido bendecido por el Señor en ese tiempo, para que no se junten ofrendas que iban a llevar después a Jerusalén debido al hambre que estaban pasando en ese tiempo en la tierra de Israel. Y en ese tipo de reuniones podemos considerar lo que hoy nosotros equivaldría a juntarnos un domingo, y allí ellos regularmente podían también ser edificados y podían compartir salmos, canciones, himnos que también ellos estaban recibiendo de parte del Señor. Pero vemos que hay una palabra que resalta la palabra del Señor, y es la edificación mutua.
El propósito de reunirse era la edificación mutua. Y hay unos textos que quisiera compartir que están en 1 Corintios 14, 26, que dice: cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje de lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Y en Hebreos 10, 24 a 25 dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El día del Señor está cercano. Y así como la primavera es anunciada cuando empiezan a florecer las plantas, estos hechos que estamos viendo, que estamos transitando esta generación, también son el anuncio de que la venida del Señor está más cerca que nunca. Y cuando los cristianos adoraban a Dios a través del canto, no limitaban sus cánticos en cuanto a un ministerio que hubiera de músicos profesionales, sino que en 1 Corintios 14, 26 dice que cada uno puede tener un himno en este encuentro. Y Colosenses 3, 16 dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y Efesios 5, 19 también sigue diciendo: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y otra vez es la palabra unos a otros. Y esto es lo que constituía el elemento predominante de las reuniones de la iglesia del primer siglo, como llamamos iglesia primitiva. Y vemos que dentro de este formato abierto, aún los cristianos podían estar componiendo las canciones. Hemos tenido por tradición y por muchos años, y no dejamos de reconocer el valor de esas canciones, los himnos tradicionales. Pero en esta nueva generación vemos que hay muchos salmistas que han compuesto nuevas canciones que también alaban y adoran al Señor. Y más que canciones de testimonio de lo que uno puede haber pasado en una vida, son canciones que directamente hablan de la grandeza del Señor, hablan de los atributos de Dios y hablan de lo que el Señor ha hecho también en nuestras vidas. Y vemos que el unos a otros es el rasgo dominante para la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Vamos a estar transitando las próximas semanas, los próximos meses, un tiempo de una manera distinta de ver la iglesia en las casas. Te animo a que te puedas preparar. Sabemos que tenemos que tener las cuestiones de higiene, las cuestiones de protocolo, que ya en 3 meses las tenemos bastante aprendidas, pero que es importante que las respetemos y que nuestra iglesia, nuestra casa, sea un faro de luz en el vecindario donde estamos. La iglesia es la que va a estar trayendo vida a tus vecinos. En esta semana pasada, el día 11 de junio, se celebra el Día del Vecino. Qué bueno que en el próximo tiempo, más allá de que ya haya pasado esta fecha, podamos estar pensando en nuestros vecinos, en aquellos que tienen alguna necesidad, que podamos estar intercediendo por ellos. Y que la iglesia en las casas sea algo que se multiplique, no solamente que estamos hablando aquí para la ciudad de Neuquén, quizás en el lugar donde vos estés viviendo,
podés tener una iglesia en tu casa que sea viva, que sea activa, que pueda estar no solamente intercediendo, sino que pueda estar ayudando también al más necesitado. Y es lo que la iglesia hoy día también está haciendo. No sale publicado en los diarios, pero sí sabemos que el registro queda en los cielos de la obra que la iglesia está haciendo en este tiempo. Y para ir terminando y cerrar un concepto que dejé abierto al principio, que mucha gente habla de ir a la iglesia, cuando en realidad la frase es ir al templo, porque la iglesia somos nosotros. Y la iglesia en los primeros siglos fue utilizando algunos templos que eran paganos, y en otro momento se utilizaba lo que era la basílica, y la basílica no es lo que conocemos hoy en día como un gran edificio. La basílica era un centro comercial, como un shopping, donde tenía dos ábsides y uno entraba por el medio, y podríamos decir, como el mercado de las pulgas, un shopping donde vas y comprabas. Bueno, la basílica después se transformó en un lugar de reunión espiritual. Y vemos cómo se ha tergiversado a lo largo de los años. El concepto de iglesia es lo mismo que edificio. Y quiero que cambiemos este concepto, que la iglesia somos los que nos congregamos dentro de un edificio que llamamos templo. Así que te invito a que vos, que sos iglesia, podamos estar orando y finalizando ya también este tiempo de Barcas. Vamos a interceder por aquellos que tienen alguna necesidad, por aquellos que tienen alguna situación económica que todavía no se ha podido resolver en este tiempo de cuarentena. Así que juntos, vos allí donde estás y desde aquí, desde el barrio El Progreso, desde el templo ubicado en calle Belgrano 2550 de la ciudad de Neuquén, podamos juntos estar intercediendo en favor de los que tienen alguna situación todavía por resolver, alguna situación en la cual el Señor tenga que estar obrando de una manera especial. Por eso, donde nos ponemos de acuerdo, el Señor va a estar obrando. Te invito a que oremos. Y una vez más, Padre, en tu presencia, te pedimos a través de el Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros, y aún con gemidos que no sabemos cómo se manifiestan, pero que sí Él lo hace a nuestro favor. Y vos conocés cada necesidad de aquellos que están viendo este video. Vos conocés la necesidad que tiene tu iglesia aún en este tiempo. Más allá de las cuestiones materiales, también, Señor, conocés que hay situaciones quizás de conflicto en la familia, cuestiones en cuanto a la salud. Y yo te pido, Señor, que vos estés obrando conforme a la necesidad que en este momento se esté manifestando en cada uno de aquellos que estén viendo este video. Yo te pido, Señor, que una vez más podamos ver tu gloria manifestada a través de respuestas en nuestros hogares, en nuestras vidas, sea en el trabajo, en la escuela, donde fuere. Señor, que la iglesia, que es lo que nos has dejado para poder estar siendo canales de bendición a aquellos que nos rodean, que esté más nunca que viva, que esté activa, Señor. Y yo sé que aún a través de distintas congregaciones, sé que tú estás obrando. Tú estás proveyendo, tú estás trayendo alivio, estás trayendo calma, estás trayendo paz a los corazones que también están preocupados, que están angustiados. Señor, queremos darte gracias, porque yo sé que aún va a haber respuesta a esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a que podamos seguir en contacto los días jueves y también los días domingo a las 20 horas.
El Señor te bendice.